que tomó la batuta y me marcó un día en la noche sin conocernos ni nada, y yo a él lo respeto por lo que hizo en su momento. ¿Cómo la manejaron al momento de tener escenas, pues en momentos tan violentas? ¿Hubo censura? ¿Hubo momentos que les dijeron, ¿saben qué? Vamos a quitar tales escenas porque está fuerte, o porque no va, o porque algo así? Buenas tardes, Alex, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por la entrevista. Bien, me da gusto platicar contigo, sobre todo porque, mira, lo que es la vida, hay una repetición y ahora nos toca conversar sobre esta repetición de algo que ha sido muy exitoso, que ha sido una serie muy, muy bien lograda. Cuéntame, ¿cómo fue que llegaste primero que nada a este proyecto? Porque sé que eres alguien muy de teatro. Exactamente. Hijos, pues fue fortuito, porque además fue muy chistoso, porque el proyecto lo tenían ellos, se les cayó. Ahí Tati creo que aprovechó como para pedir algunas cosillas que ella necesitaba. Uh-huh. Entre eso, como un actor justamente para este personaje, ¿no? Sí. Ella como que quería probar con otras personas, y yo había hecho unos capítulos ahí en José José, que ella estuvo. Entonces habló con una productora de ahí. Esa productora, yo había trabajado con ella, entonces me recomendó, y ya, tal cual, la misma Itatí fue la que tomó la batuta y me marcó un día en la noche sin conocernos ni nada, y ella fue la que me consiguió el casting con Carla Estrada. Ya lo demás fue, ahora sí que, pues, mi talacha ahí en los castings, y el ojo agudísimo de Carla que vio en mí, porque nadie lo había visto, ni siquiera yo mismo, el parentesco con Enrique, sí, y Guzmán de joven. Entonces fue toda esa combinación de factores que creo que así pasan las cosas, y voilà, se dio todo. Cuéntame, porque al final de cuentas es algo muy complejo cuando llega un personaje que, bueno, si es un personaje que no existe en la vida real, creo que ustedes tienen libertad, pero al momento de llegar un personaje que sí existe, ¿qué tan complejo es la labor para el actor? Pues es una complejidad como particular. Digamos que todos los trabajos son complejos en un sentido, ¿no? En este sentido que tú hablas de que es una personalidad aparte viva todavía, sí, y que muy presente además. Creo que lo mejor es siempre hacer un ejercicio de enfocarse en lo que importa y en lo que el proyecto pide, ¿no? Uh-huh. Entonces, toda la cuestión de los dimes y diretes que tengan entre ellos, y de la personalidad, y lo que salga, digamos, en la luz pública, en las noticias reales, no en ficción, pues es una cuestión que le corresponde a ellos, ¿no? Yo no tengo ningún rol ni ninguna responsabilidad de hablar de eso ni nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo complicado es, más bien, quitando eso, es cómo no volver una caricatura de ese personaje, sabiendo que me van a caracterizar y que va a haber una cercanía como de época y de vestuario, justo de caracterización. Pero entonces lo importante es llenar eso de carnita, y llenar eso de... Realmente lo que se quería contar era la vida personal de Silvia Pinal, ¿no? Uh-huh. Entonces, que eso es... Se quiere contar la humanidad, la persona humana, Silvia Pinal, lo que hizo, sus errores, sus aciertos. Entonces, lo mismo con los demás personajes que están alrededor de ella. Entonces, de este personaje, pues es entender por qué tenía ese carácter, ese carisma, esa forma de ser, esos impulsos, y adueñármelo y apropiármelo y llenarlo, ¿no? Yo en lo personal soy fanático soy melómano, uh-huh, y yo a él lo respeto por lo que hizo en su momento por chavo, que además estaba muy chico para hacer lo que hizo, que fue traducir todo, ¿no? Rock norteamericano al español, y adaptar las rolas al español, y básicamente poner las bases del rock en español en México, ¿no? Fue uno de los tantos sujetos que hizo eso, un pionero. Entonces, verlo por ese lado, ¿no? Y entender también que había una diferencia de edad entre ellos, que era por algo, perteneciendo al mundo del espectáculo. O sea, como, eso es lo rico, ¿no? Claro. Como entender eso e irlo llenando.
Te tocó una de las partes más intensas de toda la serie. Hay mucha pasión, hay mucha intensidad. ¿Cómo la manejaron al momento de tener escenas, pues en momentos tan violentas? Pues siempre es con mucha comunicación, confianza, y juego, ¿no? Una capacidad de juego y de saber que afortunadamente desde el minuto uno, tanto con Carla como con Itatí y en general con el elenco, pero con ellas muy en particular, pues hubo mucho entendimiento y mucha comunicación y mucha confianza, lo que te digo, ¿no? O sea, pero se generó rapidísimo, era mutuo entre los tres. Entonces todo eso, de hecho, siempre exigían de más porque sabíamos que nos podíamos exigir más porque había esa puerta, ¿no? Entonces, aparte ellas, justamente con toda son herramientas que el teatro da mucho, ¿no? Y que a veces en la televisión se falsean, y que en este caso queríamos explotar que existían esas herramientas por parte de los dos también. Entonces explotar eso y volver todo como más real, ¿no? Y hacerlo de verdad y vivir esa pasión realmente. Entonces, como es una historia que estamos juntos todo el tiempo, pues estás junto todo el tiempo con esa actriz, con esa compañera. Entonces inevitablemente te vas compenetrando muchísimo más. Hay una amistad fuertísima entre los dos. Fue riquísimo el proceso, la verdad. ¿Hubo censura? ¿Hubo momentos que les dijeron, ¿saben qué? Vamos a quitar tales escenas porque está fuerte, o porque no va, o porque algo así? Pues no. Sí había que cuidar muchísimo, obviamente, los encuadres y todo, pero de hecho era al revés. Había veces que se pedía más. Uh-huh. La misma Silvia Pinal llegó a decir ya después que a veces esas cosas eran incluso más fuertes de lo que se ve, ¿no? Sí. Entonces, esas cosas pues es fuerte escucharlas, y tratábamos de buscar eso un poco. Entonces, había veces yo no podía, me costaba mucho porque hay una cosa profesional, y eran la misma Carla y Tati que me pedían que lleváramos la escena a otras consecuencias, ¿no? Entonces, siempre dentro de, obviamente, marcos de la ficción y de lo profesional, y que es un trabajo, ¿no? Pero sí buscábamos una cosa muy potente, la verdad. Has hecho poca televisión con este proyectazo en el que estuviste y lo otro que has hecho, que también son muy buenos proyectos. ¿Te gustaría hacer más tele? ¿Te gustaría meterte más a profundidad? Porque al final de cuentas quien entra a la tele luego es muy desgastante también por los tiempos. Sí, mira, a mí me encanta. Yo de familia conozco eso desde chico, y me encanta la vida. Lo único que sucede es que hay algo que pasa, que a veces la televisión o el cine son celosos conmigo. Uh-huh. Entonces, cuando caen estos proyectos, caen y son increíbles y todo. Yo en lo general estoy envuelto en el teatro ¿no? Y en cuestiones así, pero claro que me gustaría hacer televisión, y cine, sobre todo. Claro que me gustaría, y si solo fuera eso, no me pasaría nada, ¿no? Porque además siempre hay momentos para volver al alma mater, que es el teatro, pero sí me gustaría un poco abrir estas fronteras en eso para la cámara más. Y te han dicho porque yo lo siento así, cuando yo te veo en fotos en otras cuestiones, en redes sociales y todo, de verdad es que físicamente es completamente distinto, tu voz es completamente diferente. O sea, llegó un momento en el que te metiste tanto en el personaje que se creó otro ser ahí, ¿no? Pues eso, gracias que lo diga. O sea, como en el sentido de alguna manera a veces es un poco aspiracional de los actores lograr eso. Uh-huh. Yo justo no sé si lo logré, pero lo que sí sé es todo esto que te cuento, por ejemplo, estar viviendo día a día la grabación. Inevitablemente, pues sí, terminas contagiándote y oliendo y teniendo una atmósfera en ti que es muchísimo más cercana al personaje y a la historia que estás contando que a tu vida. Uh-huh. Eso sí es todo un viaje, es algo muy abstracto y muy raro, pero sí sucede. De repente estás desde la mañanita temprano hasta altas horas de la noche en ficción,
Entonces, y duermes y al día siguiente es lo mismo. Entonces, claro que hay una cuestión como un mecanismo como de cuerpo y de cerebro, y ¿no? Que de repente estás más allá que acá, ¿no? Que es padre, porque además uno va descubriendo sus ángeles y sus demonios que de otra manera no conocerías. Claro, claro, y es parte de ser camaleónico, ¿no? De que de repente salga ahí una personalidad que de verdad es impresionante, y me encantaría que invites a la gente a que no se pierdan, pues ya está la recta final, como quien dice, de esta repetición que ha vuelto a ser exitosa. Justo, son muy poquitos capítulos, ya estamos pasando la mitad, y nos está yendo muy bien, lo cual refleja que gusta y que toda esta pasión y pues más o menos se transmite. Y pues sí, acompáñenos a verla a las 9:30 de la noche en Las Estrellas, o en silvialaserie.com también están subiendo los capítulos. Ajá. Y ahí pueden ver esta vida fabulosa de la maestra Silvia Pinal, que más es un ícono en la cultura mexicana, junto con toda la gente a su alrededor. Entonces es como una visita personal a nuestra propia historia. Entonces eso es lo bonito. 9:30 en Las Estrellas, ahí estamos. Perfecto, pues muchas gracias por la entrevista, te mando un fuerte abrazo, éxito en lo que venga, gran personaje, gran actuación, y fue un deleite verte con este personaje, de verdad. Muchísimas gracias, Alex, un honor, muchas gracias por la entrevista, siempre estoy aquí cuando se necesite.